Muy buen día con todos. En esta ocasión el grupo 7, conformado por Jorge Román Quince, Sebastián Flores y quien les habla, José Rivera, les hablaremos sobre los temas grupos de presión y dinámica del poder. Muy buenos días con todos. Mi nombre es José Rivera y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los grupos de presión. Para empezar, ¿qué son los grupos de presión? Un grupo de presión es una asociación, un grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones de este favorables a sus fines. Características. Los rasgos que caracterizan al grupo de presión son los de ser un grupo organizado, expresar conscientemente intereses parciales o particulares, ejercer presión sobre el poder público para obtener sus fines, no buscan ejercer por sí mismo el poder público y no asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia. Con respecto a su clasificación, los grupos de presión pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios. Grupos de personas y grupos de organizaciones. Este criterio atiende a la naturaleza del grupo. Hay grupos de presión integrados de personas naturales, como hay grupos de presión constituidos por otros grupos o asociaciones. Grupos de masas y grupos de cuadros. Los grupos de presión de masas están compuestos de una gran cantidad de miembros, con una organización bien estructurada y con aportes financieros pequeños y regulares. Por otra parte, los grupos de presión de cuadros están compuestos de una cantidad pequeña de miembros con fuerte influencia económica o social. Grupos de presión promocionales y grupos de presión funcionales. Los grupos de presión promocionales o de causa tienen por objeto promover un ideal o una causa determinada. Su número de adherentes no es susceptible de apreciarse. Tales asociaciones buscan atraer miembros con base en compartir determinados valores o una visión determinada de ciertos problemas. Los grupos de presión funcionales son aquellos que hablan en nombre de una función o sección reconocible en la sociedad. Grupos de presión privados y grupos de presión públicos. Los grupos de presión privados son todos aquellos que emergen de la organización de la sociedad civil. Los grupos de presión público están compuestos de personas o agrupaciones que desarrollan sus funciones dentro del poder gubernamental o estatal. Grupos de presión nacionales y grupos de presión internacional. Los grupos de presión nacionales son aquellos que desarrollan su acción dentro de los límites de un estado. Los grupos de presión internacionales ejercen su acción traspasando los límites de un estado, sin que necesariamente puedan ser identificados con las organizaciones internacionales. Grupos de presión directos y grupos de presión indirectos. Los grupos de presión directos son aquellos que presionan en búsqueda de su propio interés. Los grupos de presión indirectos son aquellos que ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de una remuneración. Grupos de presión material y grupos de presión moral. Los grupos de presión moral tienen intereses morales o valóricos. Encontramos las asociaciones, agrupaciones culturales. Los grupos de presión material son aquellos que persiguen un interés material generalmente de carácter financiero, aunque también pueden ser de otro orden. Formas de presión utilizadas. Los grupos de presión utilizan tres formas de presión: la persuasión, la corrupción y la intimidación. La persuasión. Esta forma de presión se emplea a través de las negociaciones, la información y la propaganda, con el objetivo de convencer de que ella está orientada hacia el bien común, aun cuando en la práctica representa el interés particular o sectorial que sirve el grupo de presión respectivo. La corrupción. Constituye el mecanismo más contrario al ordenamiento jurídico. Siempre se realiza fuera del escenario público, utilizándose generalmente medios económicos para recompensar la decisión política favorable al grupo de presión. La intimidación. Esta forma de presión lleva aparejada una amenaza velada o abierta del uso de la fuerza o de no colaboración con el gobierno en el caso de no aceptarse la propuesta del grupo de presión. Elementos de influencia de los grupos de presión. Los elementos de influencia de los grupos de presión pueden ser definidos como aquellas facultades o cualidades que les permite conseguir los objetivos propuestos en un contexto político específico. Elementos básicos. Entre los elementos básicos del poder de los grupos de presión, podemos distinguir entre dos elementos. Por un lado, el número de sus miembros y por el otro, la capacidad financiera. Ambos elementos pueden funcionar complementariamente o diferencialmente, en el sentido de que cada grupo de presión pueda poseer uno u otro componente básico. El número de miembros. La capacidad persuasiva y negociadora de un grupo de presión
puede ser medida en función del número de miembros o adherentes que reúnan. Número de adherentes. Establecer una distinción entre adherentes efectivos y potenciales nos permite distinguir que, si bien es cierto, un grupo de presión puede poseer una cantidad de adherentes de una rama de producción o de ideas, casi nunca puede reunir en su seno a la totalidad de los posibles adherentes. Allí radica la diferencia entre los adherentes efectivos. Muchos no se sienten identificados con las agrupaciones o están vinculados con otros organismos del mismo tipo, por lo que la diferenciación tiene su importancia toda vez que, en un eventual diferendo, las posibilidades de contar con la adhesión de los miembros potenciales permitirá no romper con la unidad requerida en esos momentos. Teniendo como referencia el marco anterior, es posible concluir que necesitamos establecer cuál es la calidad de la adhesión de un grupo de presión y qué elementos puede reunirlos en un contexto específico. Capacidad financiera. Es otro elemento básico para conseguir juntar la cantidad de poder necesario para conseguir objetivos. Gozan de esta capacidad principalmente los gremios empresariales y los movimientos sindicales con vinculaciones extranjeras. La capacidad financiera a veces por sí sola permite mejorar las posibilidades de los grupos de presión para conseguir objetivos. Para finalizar, quisiera agregar la efectividad de los grupos de presión. La efectividad de los grupos de presión dependerá del sistema político en el que éste se inserte y de los recursos que éste controle. En caso de que éste controle algún recurso económico, como sabemos, esos recursos constituyen una manera de facilitar la influencia, ya sea directa o indirecta, ya que esto permite adquirir y orientar los medios de comunicación. ¿Pero por qué los medios de comunicación? Básicamente porque estos tienen una gran influencia en la población. Cabe mencionar también que la fuerza del grupo de presión es creciente a medida de que controle un bien escaso. Este puede ser un bien material o inmaterial. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad, mi nombre es Sebastián Flores Castillo y vengo a exponerles lo que abarca la dinámica del poder. Para poder iniciar el tema, vendremos a tocar dos factores importantes que vienen a ser el poder y la organización. Para iniciar, el poder específico como tal tiene su sentido específico en su ejercicio, que consiste en los efectos objetivos de organización sobre la sociedad. Por otra parte, el sentido objetivo de la organización se refiere al hecho de todo organizado en su conjunto. El sentido sobre la organización se refiere al ser y la forma de organizarse, y el sentido de la organización se refiere al modo concreto en que se divide en la jerarquía el poder. Así tenemos que el poder en su ejercicio puede ser tres factores. Como bien vemos, el poder objetivo de su organización, que viene a ser la capacidad de organización en conjunto, poder subjetivo sobre la organización, toma de decisiones, y poder subjetivo de la organización, la jerarquía de los que efectivamente ejercen el poder. La naturaleza propia del poder funge como creadora de la normativa del mismo. La norma se expresa como debe ser del poder y el poder se expresa como debe ser de la norma. El derecho se caracteriza por su sentido político. La naturaleza del poder especificado, la naturaleza de la norma es subjetivo. Lo que vincula al poder con su ejercicio es un deber ser que se expresa en la realidad como norma. El poder se ejercita para ser acatado. La naturaleza misma del poder genera su deber ser como norma comunitaria de tratamiento, y la misma comunidad enciende esa naturaleza del mismo en relación a su existencia y su sentido de ser. Por otra parte, la norma es una expresión de la naturaleza del poder para que éste se ejercite conforme a sí mismo. La norma entonces genera una relación entre los sujetos, la relación de mando y obediencia. Lo que constituye organización en su ejercicio se basa en el mando de obediencia, en el sentido de que la estructura se organiza según la normatividad. Es por esto que el ejercicio institucionalizado del poder, que se desenvuelve en la relación de mando-obediencia, se organiza mediante la elaboración y el tratamiento del conjunto de normas a las que denominamos jurídicas el derecho. El derecho es la institucionalización del poder en su ejercicio desde la naturaleza propia como poder. A continuación, como vemos, la coacción del derecho no es más que una reacción del poder para preservar su naturaleza misma. Consiste en la aplicación de penas al que ponga en riesgo al ser del poder. Esto abre un tipo especial de relación del poder y sus sujetos que se basa en la norma y en la continuidad del derecho, y esta es la del mandato y obediencia.
Por otra parte, coacción y consenso, el poder se sustenta no solo en el coactor, sino también en la creencia de los sujetos del poder que es legítimo, es decir, que su ejercicio está sostenido en la razón, así es que la sociedad se mantiene ordenada por la acción complementaria entre coacción y consenso. Como siguiente tema, llegamos a ver lo que es la dinámica del poder político, que lo hemos dividido en ciertos temas, que son los contrapoderes, los grupos de presión que se dividen en tres, el lobby, la iglesia, los gremios, y los siguientes temas que serían las fuerzas armadas, los partidos políticos y la opinión pública. Como primer punto de la dinámica de poder político, desarrollaremos lo que vienen a ser los contrapoderes. Desarrollándolo vendría a ser el poder de hecho, que son los contrapoderes asumidos de facto por agrupaciones sociales diversas, que no se constituyen como poder legal, pero tampoco son ilegales o ilícitos. Como segundo punto, desarrollaremos lo que vienen a ser los grupos de presión. Los grupos de presión son grupos sociales dotados de cierta homogeneidad en su estructura y en sus intereses. Los grupos de presión se manifiestan a través de los líderes o de los líderes de las diferentes agrupaciones sociales que promueven las decisiones que los favorecen. El siguiente punto a desarrollar viene a ser el lobbying, que es lo que se expresa a través de agentes profesionales que se dedican en el Congreso una influencia sobre los legisladores a través de conferencias entre visitador y legislador, para así poder realizar una votación favorable al grupo o asociación de la cual reciben una remuneración. Otro punto importante a tocar viene a ser la iglesia, que a partir de las concepciones y creencias religiosas, la iglesia puede expresarse en determinadas coyunturas con autonomía frente al bloque en el poder e inclusive puede llegar a ubicarse en oposición del poder político establecido. Por otra parte, desarrollaremos lo que es los gremios, que son las llamadas fuerzas vivas o las más modernas, las que forman parte de la llamada sociedad civil, que como fuerzas fácticas asumen la defensa de sus particulares intereses frente a las decisiones del poder político. Las Fuerzas Armadas viene a ser una institución que tiene una fisonomía propia que la adecua a cumplir fines específicos a través del mando unipersonal, organización vertical, disciplina absoluta y cohesión interna, lo que hace posible que en determinadas coyunturas las Fuerzas Armadas pueden adquirir una relativa autonomía en relación con el poder en su conjunto. Ahora desarrollaremos lo que vienen a ser los partidos políticos, que son organizaciones sociales que responden a los intereses de las clases o fracciones sobre las cuales se rigen. Algunos se organizan en torno a una determinada ideología, respecto de la cual los partidos actúan acorde con ella influyendo en el poder político, o pugnando por capturarlo. Ahora uno de los últimos puntos que vamos a tocar viene a ser lo que es la opinión pública, que es una expresión de conciencia colectiva cuya antigüedad se remonta a las primogenias formaciones sociales. Se manifiesta como una fuerza que expresa el estado que conciencia de los movimientos políticos y de las actividades sociales. Para poder culminar con el tema, desarrollaremos el último punto que viene a ser la dinámica del poder en el Perú. Para comenzar con el tema, en el Perú, la atribución de poder a una persona o grupo o la suposición de que estos lo tienen se relaciona menos con la capacidad de hacer cosas que con ella de imponer la propia voluntad sobre los demás. Con esta llega la frase del que puede, puede. Como otro punto podemos ver que cuando una sociedad no posee mecanismos estables respetados por la mayoría para arreglar las eventuales diferencias entre sus miembros, la dinámica social se convierte en una lucha cotidiana de cada cual por imponer la propia voluntad de los demás. Con lo expuesto anteriormente, podemos llegar que, por ello, con el tiempo, la práctica social cotidiana ha llevado la mentalidad colectiva que aclara la sospecha que casi todo el poder podría tener una fuente ilegítima. Con esto podemos ver que el poder puede ser puesto siempre en cuestión e incluso toda la suerte será sospechosa como el producto del abuso de poder en su origen, aun si en realidad no había sido el caso. Como bien hemos visto, la única diferencia entre el resto de países, generalmente países desarrollados, y el Perú, es que algunos de ellos realizaron serios esfuerzos en el pasado y tienen mecanismos más o menos exitosos para así poder limitar el ejercicio indebido del poder.
ya que con esto sancionan los abusos y hacen que la mayor parte de sus ciudadanos se vean protegidos sus derechos, y así se pueda cumplir también con sus obligaciones. Para así culminar el último punto, se puede dar a entender que por eso que la base de una sociedad en desarrollo debe tener mecanismos que se regulen de manera justa el uso del poder y que haga que todos sus ciudadanos tengan derechos y cumplan las obligaciones. Como último tema, y para concluir esta exposición, venimos a tocar lo que vienen a ser las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que toda formación social se caracteriza por la concurrencia de diversas clases, ya sea fracciones, categorías y capas sociales de viejas y nuevas formaciones que pugnan por sobrevivir o por constituir el bloque de hegemonía en el poder político. Como segunda conclusión tenemos lo que viene a ser el poder político, que viene a distinguirse en el poder formal, propiamente el Estado, también denominado poder del derecho, oficial o dominante, y en el poder de hecho, llamado no oficial, dominado o subordinado, que no constituye el poder político, es más bien un contrapoder dirigido fácticamente para limitar las acciones y decisiones del poder judicial oficial. Por otra parte, el poder político no es una conformación monolítica, es una formación que converge en diversas clases y o fracciones de clases sociales, de las cuales una de ellas cumple la función hegemónica sobre las demás. Y por último, las decisiones políticas o jurídicas son la expresión de la suma de los factores de poder establecido y de las fuerzas fácticas manifestadas como los contrapoderes. Buenos días, hoy día les voy a hablar del tema de legitimidad. La legitimidad se va a convertir en el hecho de un sistema colectivo que influye en los valores, sobre el cual se levanta la creencia de que deben de ser observados por las normas. Según Max Weber, de entender que se divide en tres tipos: legal racional, sustenta que hay un orden legal con las reglas de la razón y por tanto debe de ser obedecido. Tradicional, se basa en el hecho que las normas valen por su acatamiento reiterado, como normas inveteradamente respetadas. Último, carismático, se da por el reconocimiento de que ejerce el poder en tanto que se cree que él mismo posee cualidades extraordinarias o ejemplares. Se divide en tres tipos. Cognitiva, se refiere al conocimiento que tiene sobre las cuestiones políticas. Efectivas, da a conocer los sentimientos de vinculación o rechazo hacia las cuestiones políticas. Evolutivas, da a conocer las opiniones o juicios respecto a los acontecimientos políticos. Enfoque funcional según Deus. Legitimidad por procesamiento, se da en virtud mediante el cual de cómo obtuvo el poder. Legitimidad por presentación, se funde en el hecho de que los gobernados creen que los representantes los representan de alguna manera. Legitimación por resultados, es la capacidad del gobierno de realizar la justicia según se alcancen las metas propuestas. Opinión pública y medios de comunicación, es el grado de la legitimidad del gobierno y se enlaza al concepto de lo que la gente opina de su gobierno. Esto se le llama opinión pública, ya que no es más que el juicio generalizado de la población respecto a los asuntos de carácter colectivo. Ideología viene a ser un conjunto de sistemas de común de valores que vinculan la legitimidad del poder. La ideología juega un papel fundamental e importante en la sociedad. La ideología se puede dividir en cuatro tipos, las cuales son: 1. Ideología liberal, se apoya en la consideración de que todos los hombres nacen libres. 2. Ideología marxista, ve a la sociedad como el campo de la lucha en fuerzas con la confrontación de clases sociales. 3. Ideología dominante. Ideología dominante o discurso dominante, es la ideología o discurso que domina frente a otras ideologías o discursos con las que compite por la hegemonía cultural. Por último, ideología impugnadoras. Su función es atraer partidarios que hagan posible modificar las relaciones de poder que les son adversas. Participación política viene a ser la actitud de los sujetos frente a la actividad política, ya que genera una cultura política. La cultura política es el patrón de las orientaciones individuales hacia la política entre los miembros de un sistema político. Los componentes del poder. La legitimidad también se interpreta de forma compensatoria, ya que algunas acciones se ponen en entredicho la legitimidad de los actores. El sistema social se refiere
o se puede reflexionar en los usos para esa violencia, legitimando en ciertos casos y deslegitimándola en otros casos. Eso se influencia de los actos comunicativos. La coherencia entre los hechos y los discursos serán la clave a la hora de dimensionar la legitimidad de un actor social y será la variable que actuará como recurso del mismo. La compensación es un proceso de negociación en el cual se requerirá exigiendo ciertas políticas y tendrá que dotarse de legitimidad a la par que ir deslegitimando la conducta del oponente. Relación del poder se encuentra institucionalizada y existirá una violencia legítima, un sistema de legitimación de realizaciones sociales y una excursión en la propiedad de los recursos que tienen una persona, grupo o una situación de vulnerabilidad. Mecanismo de dominación se refiere a que la violencia cultural se da por las dinámicas comunicativas ya que están puestas en marcha para legitimar contra la violencia directa. Poder oculto tiene que determinar los asuntos a discutir en la agenda política, hacer los asuntos que conciernen a los grupos específicos queden fuera del debate político. Esfera pública da a conocer la cara visible del poder, por lo tanto se corresponde con las dinámicas instrumentales del mismo y también afecta a las personas en diferentes aspectos. La esfera privada se refiere a que también se puede ver por las dinámicas instrumentales, la cual va negando la colaboración habitual. Comunicativas tiene que ver a la legitimación de la posición de la persona en ese ámbito familiar o de relaciones de amistad del ámbito privado. Dinámicas de poder da un sentido de que pueden afectar a las esferas de poder y la conexión unívoca que se produce entre dinámicas y esferas. Poder visible, la cual se puede dar en forma de leyes, restricciones y acoso violento por parte de diferentes grupos armados. Poder invisible tiene una función que es legítima en todas esas dinámicas instrumentales, tal como habían señalado a las teorías de Foucault, Gramsci y Galton. Las fuentes del poder se refiere a que no es solo la capacidad para expulsar la violencia, sino también la capacidad de no expulsar la no violencia. Bueno, para finalizar sobre el día de hoy mi exposición, que me tocó el tema de legitimidad, daremos a conocer una conclusión muy fundamentalmente e importante para que todos sepan que en sí que en realidad es la legitimidad. Bueno, he llegado a la conclusión de que la legitimidad busca en sí una argumentación sobre la cual tiende sobre la base de los criterios objetivos e independientes de la propia voluntad, la cual también se da a tener una evaluación de los ciertos comportamientos que adquiere por mediante el tiempo, ya que a su vez tendrá una función, lo cual brindará una ayuda y que llegará a unos acuerdos fundamentales, la cual van a ayudar a ser justos e independientes, ya que también darán una relación mejorada, la cual podemos tener un acuerdo en común. También la legitimidad vendría a ser una forma de adaptarse o una forma de saber en sí qué es lo que en sí busca esa legitimidad, ya que puede ser legitimidad de poder, legitimidad de los partidos políticos, etc. Ya que a la vez un autor muy importante que tenemos que resaltar es Foucault, que en sí brinda una serie de aspectos, pero tiene una base fundamental que es no le interesa nada respecto sobre instituciones de poder. Tampoco tiene la perspectiva de legitimidad, la cual brindará o da a satisfacer la cual el rol que cumple el poder, ya que todos sabemos que el poder es algo fundamental que tiene cada gobernante o presidente. También por último debemos de saber que
de que tenemos que tener una consideración a la legitimidad en los criterios de poder. Por último, debemos de conocer que el poder es en todas partes, ya que debemos de saber que hay que prevenir en cualquier situación, la cual debemos de ser innovadores en la búsqueda de cualquiera de los temas, investigaciones que en sí nos ayudarán a brindar una serie de ideas, conocimientos nuevos, para así tener una idea clara de cómo podemos hacer este tema, que en sí tiene varios aspectos que nos podría servir de ayuda, ya que por último debemos de ser creativos, la cual nos ayuda a ser personas que tengan una capacidad intelectual mayor, que en sí nos ayudará a descifrar o a interpretar algunas ciertas palabras que en sí no sabremos el significado, pero sabremos cuál es su objetivo y su única función que tiene en cualquier parte, ya que también tenemos que saber que este tema de legitimidad, la dinámica del poder, que en sí vienen en sí engloba toda la sociedad, ya que por ejemplo la dinámica del poder dinámica como un tipo de desenvolvimiento en la que el poder es la máxima autoridad que tiene que gobernar en el pueblo, ya que eso nos manifiesta de cómo debemos de saber y brindar un apoyo para así que el pueblo, la sociedad mejore, y que tengamos una mente idealista y no una mente que no sepa las razones fundamentales de que nos quiere decir la legitimidad. Gracias.